De Lucrecia Rego de Planas. ¿Cuáles son tus graves motivos? 10 años con el método Billings. Empezaré hablando de mí, lo cual tal vez no sea muy correcto, pero esto resulta indispensable para que se puedan entender todas mis posteriores reflexiones. Soy una mujer de 34 años con un organismo sano. Mis periodos son de 28 días exactos, con clara diferencia entre fases fértiles e infértiles. Conocí el método Billings mucho antes de casarme y en ese entonces me pareció la solución ideal para un matrimonio cristiano que desea ser fiel a Dios y desea cumplir con una paternidad responsable. El estilo de vida Billings ha sido mi estilo de vida durante 10 años de matrimonio. Todo parecía ir bien hasta que un día mi conciencia me empezó a decir que no estaba haciendo lo correcto, que algo no estaba bien en la vivencia del método como un estilo de vida para mi matrimonio. Llegó un momento en que la situación se volvió insoportable, pues mi conciencia no me dejaba en paz. Y hace 2 meses llegué con mi director espiritual y le dije: no estoy de acuerdo con el método Billings. Me choca. Él soltó una carcajada, pues siempre fui una promotora aguerrida del método. Intenté explicarle, pero no lo logré, pues mis sentimientos adversos eran fruto de mucha oración, muchas reflexiones, largas conversaciones con mi marido y muchas horas de insomnio, por lo cual decidí escribirlas y son las que ahora tienes en tus manos. Las primeras reflexiones. ¿Es el método Billings un método natural? Debido a mi trabajo como redactora de libros religiosos, he tenido que estudiar con profundidad las Sagradas Escrituras y muchos documentos de la Iglesia. Gracias a ello, he descubierto la grandeza del matrimonio desde el punto de vista de Dios y he podido palpar cómo es que Dios ha visualizado siempre las relaciones sexuales dentro del matrimonio como un medio inigualable de comunicación, amor y colaboración a su obra creadora a través de la procreación. Pero no por esto mis primeras reflexiones fueron muy elevadas. Al contrario, eran francamente terrenas. Se limitaban a 2 preguntas. 1. ¿Por qué lo llaman método natural si funciona exactamente al revés de las leyes naturales? A primera vista es tan natural como comer cuando no tienes hambre y dormir cuando no tienes sueño. 2. ¿Quién inventó que el Billings mejora la comunicación en la pareja? ¿Existen acaso estadísticas al respecto? Estas ideas surgieron al ver los sentimientos confusos que el método genera con respecto a las relaciones sexuales en los matrimonios que lo llevan. Para darme a entender, me he permitido transcribir con su autorización las páginas del diario de una amiga a quien solía darle asesoría cuando yo era instructora del método. 18 de abril. Querido diario, hoy estoy de un humor magnífico. Me siento muy bien física y psicológicamente. Mi marido amaneció guapísimo y mi nivel hormonal está perfecto para sentir una atracción irresistible hacia él. Mi vientre está plano, mis senos redondeados, mi pelo dócil, el cutis perfecto. Me encantaría mostrarle mi amor juntando todo el ágape, filios y eros que siento por él. Pero hoy no es posible eso, pues ¡qué horror! Estoy fértil. Y si me le acerco, aunque sea un poquito, lo más factible es que o terminemos con una ofensa grave a la castidad en el matrimonio, o que empecemos algo que sabemos que no va a terminar y nos quedemos tristes e insatisfechos. Porque definitivamente ninguno de los dos queremos otro hijo. Lo mejor será ponerme mi pijama de franela e irme a leer a la cama mientras él ve tele. Cuando llegue él a la cama simularé que estoy dormida para huir de la tentación. ¿Por qué está tan guapo el día de hoy? No es justo. 26 de abril. Querido diario, hoy he estado de un humor pésimo. Mi nivel hormonal no me ayuda a nada. Me siento cansada, tengo dolor de cabeza y mi vientre está inflamado por dentro y por fuera por la proximidad de mi regla. Tengo granos en la cara, mis senos están adoloridos, mi pelo imposible de peinar. Al rato que llegue mi marido, se me antoja platicarle todo lo que he sentido hoy y decirle que lo quiero,
mientras jugamos una partida de backgammon con una taza de té de manzanilla bien caliente. Se me antoja recibirlo con mi pijama de franela y mi bata calentita, pero no. Hoy es un día infértil y hace muchos días que no tenemos la oportunidad de tener relaciones. Haré un esfuerzo, me pondré guapa, a ver si logro algo, y lo recibiré con besos y abrazos. Me va a costar trabajo, pues no se me antoja nada, pero hoy nos toca. Y si le digo que no estoy dispuesta, se muere. La ventaja es que ya descubrí que haciendo el amor se me quita el dolor de cabeza. 2 de mayo. Querido diario, auxilio, no me has venido la regla. Si estoy embarazada, me muero. ¿Cómo le voy a decir a mi marido? Me va a matar. Seguro me va a decir que soy una tonta, que no sé observarme, que no sé llevar la gráfica, que he dicho mentiras. Capaz que hasta que piensa que lo he engañado con otro, pues con él solo he tenido relaciones en los días infértiles. ¿Qué voy a hacer? Espero que sea algo así como una pesadilla y mañana descubra que ya me vino la regla. Por lo pronto, estoy en la depresión total. He mostrado estas páginas a varias usuarias del método y todas sonríen y concuerdan en que éstas ilustran bastante acertadamente la realidad que vive la mujer llevando un estilo de vida Billings. Esta situación me llevó a cuestionarme, ¿qué tiene que ver este diario con lo que Dios visualizó cuando nos creó hombre y mujer? ¿Qué tiene que ver este diario con el mandamiento que da muchísimas veces en las Sagradas Escrituras que dice, procread y multiplicaos y henchid la tierra? ¿Qué tiene que ver con la comunicación e intimidad que prometen los instructores del método? ¿Qué tiene que ver con la alegría de un nuevo hijo que debería ocasionar en un matrimonio cristiano? Profundizando un poco más sobre el método Billings, a través de las reflexiones puramente terrenas fui profundizando en pensamientos un poco más teológicos y fue entonces cuando llegué a una conclusión sumamente extraña y preocupante. Si es verdad que Dios es infinitamente sabio, que Dios es el único dador de la vida, que Dios es mi Padre providente, que ha amado a cada hombre de una manera única e irrepetible y le ha asignado a cada uno una misión específica e irreemplazable en la tierra, entonces tener un hijo es algo maravilloso y vivir un estilo de vida Billings para limitar el número de hijos es una verdadera tontería. Si por el contrario lo sensato es vivir un estilo de vida Billings en pro de la, entre comillas, paternidad responsable, entonces tendríamos que poner en duda esas verdades eternas. ¿Será posible que Dios no sea tan sabio, ni tan bueno, ni tan providente? ¿Será posible que mi marido, mis hijos y yo misma podamos ser un producto de la irresponsabilidad de nuestros padres y no criaturas de Dios elegidas desde toda la eternidad? Al llegar a este punto en mis reflexiones, fue cuando estallé y acudí a mi orientador moral en busca de ayuda. Y le dije, me choca el método Billings. Es incongruente lo que creo. ¿Cómo es esto posible si me lo han enseñado, aconsejado y promovido los mismos que han sido mis maestros en la fe? ¿Qué debo hacer? Auxilio. A pesar de ser mujer, soy bastante racionalista y me he dado cuenta en mi trabajo de que la fe y la razón se complementan a la perfección. No hay nada que no concuerde maravillosamente. Por esto decidí pensar en estas conclusiones, rezar y rezar hasta aclarar los fundamentos de cada una de ellas. A mi marido le quiero agradecer sus críticas, refutaciones, reclamos y racionalismos, bastante más racionales que los míos, pues me ayudó enormemente a aclarar y fundamentar todas mis ideas. Primera reflexión. Si Dios es infinitamente sabio, yo creo firmemente que Dios es infinitamente sabio. Creo, por lo tanto, que todo lo creado por Él está hecho con infinita sabiduría. Gracias a Dios, gracias a que Dios es sabio, las leyes que puso en el universo son perfectas. Cada una tiene razón de ser y gracias a ellas los planetas no se estrellan unos con otros, sino que giran en órbitas perfectamente diseñadas.
Gracias a ellas, el agua siempre moja, el fuego siempre quema y el equilibrio del universo se mantiene. La sabiduría que se palpa en las leyes que rigen el universo nos confirma que a Dios no le fallaron los cálculos. A lo largo de la historia hemos podido constatar las consecuencias nefastas que acarrea para el hombre intentar violar las leyes y los ciclos planeados por Dios. Al crear a la mujer, puso Dios en ella una maquinaria reproductora sujeta a ciertas leyes. Esta maquinaria fue diseñada para ser fértil solamente unos cuantos días de cada mes, durante unos cuantos años de su vida. Las leyes que rigen esta maquinaria hacen que el mecanismo hormonal prepare el cuerpo y la mente de la mujer para tener relaciones en los días fértiles y no así en los infértiles. Con estos ciclos sabiamente diseñados, Dios planeó que las mujeres no pudiéramos tener 80 hijos, sino, cuando mucho, unos 15. Y esto suponiendo mucha juventud, mucha salud y relaciones sexuales pero muy frecuentes. Ahora, siendo realistas, las mujeres cada día se casan menos jóvenes y el ajetreo de la vida moderna hace que las relaciones conyugales se vuelvan más escasas de forma natural en cualquier matrimonio. Estas dos situaciones ya por sí mismas harán que nazcan menos niños en el mundo, sin necesidad de ningún método de control de la fertilidad. Pienso, si Dios hubiera querido un número menor de hijos, ¿no hubiera sido más fácil para Él diseñar a la mujer para que fuera fértil cada 2 o 3 años y no cada mes? Pero no lo hizo así. Dios, la sabiduría plena, diseñó a la mujer fértil cada 28 días y con el cuerpo y la mente preparados para las relaciones sexuales justo en los periodos fértiles. ¿Cuáles habrán sido sus pretensiones? Que se escribieran muchos diarios, como el de mi amiga, o que las familias fueran más numerosas. La otra opción que me quedaba era dejar de creer en la sabiduría de Dios y pensar que en esto sí le habían fallado los cálculos. El método de Billings como estilo de vida nos lleva a dudar de la sabiduría de Dios en cuanto a la frecuencia que deberían tener los periodos fértiles. Nos observamos, apuntamos, los cuidamos, huimos de la fertilidad como si fuera una maldición enviada por Dios o por lo menos un error de su parte. Segunda reflexión. Si Dios es infinitamente bueno, sí, creo que Dios es bueno, entonces no puedo creer que la fertilidad de la mujer, criatura de Dios, pueda hacer algo malo, que haya que controlar como si fuera una pasión desordenada. Definitivamente la fertilidad es algo bueno y querido por Dios para que existan más hombres que dominen la tierra y que después puedan gozar de la felicidad eterna junto a Él. Sin embargo, en algunos matrimonios que viven el método Billings como un estilo de vida, la fertilidad se considera casi como un defecto, a pesar de que todos sabemos que Dios les dijo a Adán y Eva: «Creced y multiplicaos y henchid la tierra y dominadla». Y que nunca les dijo: «Multiplíquense con prudencia, hagan cálculos para que no caigan en la irresponsabilidad». Algo curioso sucede en el rito del matrimonio cuando se les pregunta a los novios: ¿estáis dispuestos a aceptar los hijos que Dios les dé? Todos contestamos: sí, estamos dispuestos. Pero los que conocemos el método Billings pensamos, sin olvidar nuestra gráfica para evitarlos. En cientos de casos he podido ver que lo primero que planean los que se van a casar es cómo van a controlar la fertilidad, en vez de hacer un plan de cómo van a controlar su egoísmo, su soberbia, su ira, que son mucho más peligrosos para una relación matrimonial. ¿No valdría la pena incluir en los cursos prematrimoniales una sesión de cómo hacer un plan de vida para dominar las pasiones, que son algo real, en lugar de enseñarles a controlar una fertilidad que irónicamente no saben todavía si existe? Una pasión desordenada nos puede perder eternamente. En cambio, seguramente, ninguna mamá se irá al infierno por el simple hecho de haber tenido muchos hijos. Tercera reflexión: los, entre comillas, fallos del método Billings.
Estoy convencida de que el método Billings es infalible. Si no tienes relaciones sexuales en los periodos fértiles, es lógico que no concibas un hijo, porque simplemente no hay óvulo al que fecundar o las condiciones para los espermatozoides son totalmente adversas. Entonces, ¿cómo explicar la existencia de tantos niños concebidos en matrimonios que llevan fielmente el método Billings? La única explicación que he encontrado es que Dios es todopoderoso. Si Él pudo crear a todo el universo sacándolo de la nada, si pudo hacer que su hijo naciera de una virgen, si pudo hacer que nacieran Isaac y Juan el Bautista de vientres ancianos e infértiles, entonces podrá perfectamente permitir que, entre comillas, falle el método Billings o cualquier otro método. Sí, Él es capaz de hacer que se rompan las leyes naturales que Él mismo creó cuando así lo cree conveniente. Es lo que reconocemos con el nombre de milagros. Esta es la explicación que yo le doy al hecho de que nazcan de pronto hijos a mujeres con las trompas ligadas, a mujeres que toman anticonceptivos, a mujeres con dispositivo intrauterino y a mujeres que llevan fielmente el método Billings, absteniéndose de tener relaciones sexuales en los periodos fértiles. Claro, si Dios considera que un hijo va a ser una bendición para ese matrimonio, puede servirse de que fallen las pastillas, que se desliguen las trompas, que se mueva el dispositivo, que la mujer no se dé cuenta de que está fértil. Tiene el poder para hacerlo y lo hace, porque ama al hombre y quiere lo mejor para él. Todos esos niños son milagros permitidos y queridos por Dios. Cuarta reflexión. ¿Puede ser un hijo el producto de una irresponsabilidad? Eres una irresponsable. Estas fueron las palabras con las que una tía me, entre comillas, felicitó cuando supo que estaba esperando a mi cuarto hijo. Una amiga de ella que estaba ahí presente fue la que intervino a mi favor diciendo: realmente es muy afortunada. Mis dos hijas no han podido tener bebés y llevan muchos años buscándolos. Aunque yo lo sabía en mi interior, una vez más me sorprendió escucharla. ¿Cómo es posible que algunas nos quejemos de nuestra fertilidad y nos intentemos escapar de ella con nuestra gráfica del método Billings, mientras hay cientos de parejas que mueren por tener un hijo y no lo consiguen por más tratamientos hormonales, operaciones quirúrgicas y experimentos que hacen por lograrlo? ¿Por qué Dios permite esas diferencias tan extremas? ¿No sería más justo que todos pudieran tener el mismo número de hijos? Eso es un misterio, pero si creemos realmente que Dios es sabio y bueno, creeremos también que lo permite por razones sabias y buenas. ¿Qué razones podrá tener Dios para permitir que existan matrimonios estériles mientras hay otros demasiado fecundos? Las razones de Dios deben ser muchas y muy variadas, pero una razón buena para permitir que un matrimonio sea fecundo es simplemente que el mundo se llene de hombres y mujeres santos y se los otorga a aquellos que cree capaces de educarlos para la santidad. Pero existen más razones. En el medio rural de todo el mundo, los hijos significan el apoyo y la fuerza de trabajo necesarias para la supervivencia de toda la familia. Ellos agradecen a Dios su fecundidad. Por supuesto, sé que también existen matrimonios fecundísimos que viven en la miseria total, como es el caso de cientos de familias de la India. Estas tienen una misión importantísima, y es la de abrir los ojos a todos aquellos que tienen de sobra y dicen que no pueden mantener un hijo más. Dios quiere que se despierten en ellos los sentimientos de generosidad y solidaridad que les ayudarán a su salvación eterna. ¿Y los matrimonios estériles? En algunos puede ser que Dios permita su esterilidad para que ellos como matrimonio tengan el tiempo suficiente para dedicarse a la extensión del reino de Cristo a través de obras apostólicas o humanitarias. También podría ser que Dios permitiera la esterilidad en un matrimonio para despertar en ellos la generosidad que implicaría adoptar aquellos hijos no deseados por otros. Otra razón puede ser para demostrar con estos ejemplos a la humanidad entera que un hijo es siempre un don de Dios y no un derecho de todo matrimonio que quiera tenerlo. Podemos evitar la vida, pero no tenemos poder para darla. En el dar la vida a un ser humano tiene que haber forzosamente una intervención directa, una acción voluntaria de Dios. El hombre, por más que se esfuerce por engendrar un hijo, si Dios no le concede el don de la vida,
ese hijo no nacerá. Si es cierto que Dios es el dueño de la vida y que es el único que puede concederla, entonces un hijo no puede ser nunca producto de un accidente de la naturaleza o de la debilidad de un hombre, sino que siempre será una acción voluntaria de Dios que desea que ese hijo nazca a la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar el método Billings? ¿Para qué tanta continencia, tantos miedos, tantas recriminaciones que genera en una pareja? ¿No sería más fácil aceptar de antemano, con humildad, el plan de Dios en mi vida, aceptar mi fecundidad o esterilidad y vivir con una total apertura mi vida conyugal, tal como Dios la ordenó desde el principio? Después de todo, si concibo un hijo, será porque Dios así lo quiso, pues solo Él es el dueño de la vida. Quinta reflexión. Si es cierto que Dios ama a cada hombre y lo ha elegido desde la eternidad para una misión insustituible. La fe nos dice que Dios tiene un plan para cada hombre. Nos dice que cada ser humano que llega a la vida ha sido pensado y amado por Dios desde toda la eternidad. Esto significa que cada niño, cada niña que llega al mundo tiene una misión irreemplazable en este lugar, que cada niño está llamado a conocer a Dios y a gozar eternamente de su presencia en el cielo. Si hoy quitaran esta parte de la fe y nos dijeran que no es cierto, que somos solo un accidente de la naturaleza, una irresponsabilidad de nuestros padres, ¿qué sentido podría tener la vida? Entonces, si es cierto que todos hemos sido pensados y amados por Dios, si es verdad que cada niño que nace tiene una misión irreemplazable, ¿con qué cara puedo yo decirle a Dios que no deseo traer más hijos al mundo? ¿Con qué cara le puedo decir a Dios que no quiero que esos niños en los que Él ha pensado desde siempre lo lleguen a conocer? ¿Con qué cara podré ver a Dios el día del juicio cuando me diga que Él había pensado en 12 hijos míos, como 12 grandes apóstoles, pero yo solo acepté darle 5, porque me dio flojera empezar de nuevo con los pañales? ¿Con qué cara podría decirle a ese hijo mío, al que todavía no conozco, que no voy a permitir que venga al mundo porque ya no cabe en el cuarto de sus hermanos? ¿Cómo le puedo negar el derecho de conocer a Dios, de convertirse en templo del Espíritu Santo, de llegar al cielo y gozar de una felicidad eterna? ¿Cómo puedo negarle la vida a alguien por flojera, por egoísmo o por no confiar lo suficiente en Dios? ¿Cómo puedo negarle al mundo la oportunidad de que un hijo mío haga algo bueno por la humanidad, porque no me permití que éste naciera? Sexta reflexión. Si la divina providencia existe, la fe nos dice que Dios, en su infinita bondad, poder y sabiduría, permite aquello y solo aquello que puede ser bueno para la salvación del hombre, pues Él sabe cómo sacar del mismo mal un bien mayor. Si es verdad esto, si es verdad que Él es mi Padre y es todopoderoso, entonces no va a permitir que suceda algo contrario a mi salvación. De hecho, ni siquiera permite que el demonio me ponga tentaciones que yo no pueda vencer. Entonces, si Él me manda un hijo al que yo no deseaba ni buscaba porque me sentí incapaz de educarlo, debo confiar en que Él mismo verá la manera de concederme todo lo necesario para darle a ese hijo la educación y el cuidado necesarios para que pueda ser capaz de llegar al cielo a gozar eternamente de su gloria. Por ejemplo, supongamos que la razón por la que yo no quiero tener otro hijo es porque vivo en un departamento muy chico y sé que los niños necesitan espacio para correr. Supongamos que Dios me lo manda aunque yo haya hecho tejes y manejes para evitarlo. Entonces, si creo en la divina providencia, puedo estar segura de que Dios me concederá la gracia de tener un parque cercano o amigos que nos inviten a jugar a sus jardines. Dios mejor que nadie sabe lo que los niños necesitan. Él los inventó. Si creemos en la divina providencia, debemos confiar en Dios. Él es nuestro Padre. Él nos dará todo lo que necesitemos. Llámese pobreza o riqueza. Llámese salud o enfermedad. Llámese fertilidad o infertilidad. Llámese exceso de tiempo para convertir al hijo único en un superhombre o llámese falta de tiempo para que los 15 hijos aprendan a compartir, a ayudar, a sacrificarse por el otro. Todo lo que Él permite es bueno y está encaminado a nuestra salvación. La única condición que Dios nos pone para darnos todo lo necesario es buscar primero el reino de Dios, es decir,
esforzarnos por cumplir su voluntad en el estado y condición donde nos encontremos. La cosa cambia cuando voluntariamente no cumplimos la voluntad de Dios, pues entonces nuestra confianza no la podremos poner en Dios y la tendremos que poner en cosas tan inestables como el alza de las acciones en la bolsa o en las tasas de interés bancario o en una empresa que hoy puede estar bien y mañana mal. Eso sí, es para ponerse a temblar. Séptima reflexión. Un hijo siempre es un don de Dios. Los hijos, buscados o no, siempre son un don, una bendición, un regalo maravilloso de Dios. Llevo 10 años de matrimonio, 10 años de vivencia intensiva del estilo de vida Billings y tengo 5 hijos. Los 2 primeros fueron concebidos medio cumpliendo las reglas del método Billings. No buscábamos al hijo porque según nosotros, como todos los recién casados, todavía no era el momento adecuado. Pero sabíamos que estábamos rompiendo las reglas en días posiblemente fértiles. En vez de seguir la regla que dice un día sí y un día no y por la noche, era un día sí y otro también a cualquier hora. Estábamos, entre comillas, abiertos a la concepción, pero en los días francamente fértiles guardábamos continencia. Ahora me pregunto, ¿para qué? De cualquier forma quedé embarazada. Hubiera sido mucho más enriquecedor para los dos habernos abiertos totalmente a la vida y entregarnos sin reservas y sin la angustia de será el día 3, me habré observado bien, qué susto. Los dos son unos niños maravillosos. Dios sabía lo que hacía al mandármelos. A mi tercera hija, que es una preciosura, la encargamos voluntaria y conscientemente. Recuerdo ese momento como el más feliz de mi vida matrimonial. Era pleno día cúspide, sabíamos que estábamos concibiendo un hijo. No hubo reservas, ni miedos, ni nada que limitara nuestra entrega mutua. ¿No debía ser eso lo normal en la vida matrimonial? Y yo en 10 años de matrimonio lo he experimentado una sola vez. ¡Qué desperdicio! Mi cuarto hijo y mi quinta hija fueron concebidos no sé ni cómo ni cuándo. Total continencia en días fértiles y posiblemente infértiles. Exagerábamos las reglas del Billings. Un día no y otro tampoco. Antes del periodo fértil y en vez del 1, 2, 3, 4 era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por la noche después de la cúspide. ¿Para qué? Dios nos mandó a 2 hijos preciosos que han sido una verdadera bendición. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no nos sentíamos capaces de mantener y educar un hijo más, y Dios nos consideró capaces, confió en nosotros, y se ha encargado de darnos todo lo necesario. Somos bienaventurados. Los hijos son una bendición, no un castigo de Dios. Hay que perder el miedo a los hijos. El miedo al hijo estropea las relaciones conyugales. Un hijo es lo mejor que puede suceder, y Dios no nos mandará más de lo que Él quiera, guiado por su infinita sabiduría y bondad. ¿Por qué tener miedo a no ser capaces, a no tener tiempo, a no tener dinero, a no tener salud? El problema es de Dios y no de nosotros, pues Él se ha comprometido. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, dice. A pesar de esto, estoy de acuerdo con el refrán mexicano que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Sé que no es algo fácil, pues un mayor número de hijos implicará más trabajo, más cansancio, más sacrificio, menos tiempo para uno mismo, pero todo eso está implícito en el buscar el reino de Dios y su justicia. Nunca Jesús nos dijo que el camino fuera fácil y si estando abiertos a la vida Dios decide con sabiduría y bondad mandarnos muchos hijos, será una manifestación clara de su voluntad y no un producto de nuestra irresponsabilidad. Octava reflexión. ¿Y los hijos de Francisca? Una amiga muy cercana leyó mis reflexiones cuando estaban aún en el borrador y me dijo: no tengo nada que objetarte si pienso en ti, en tu marido y en tus hijos, todos los que llegues a tener. No dudo que sean una bendición, que tengan una misión, que Dios los haya amado desde siempre. Pero, ¿y los hijos de Francisca? Francisca es una señora que trabaja en casa de otra amiga mutua. Es madre soltera de 7 hijos, cada uno
con un padre distinto. Los niños viven, entre comillas, encargados con la abuela, la tía, la comadre, etc. Muchos días no tienen qué comer y visten harapos conseguidos en las ventas de garage del vecindario. Su pregunta me hizo reflexionar, pero al final la conclusión fue la misma. Dejando a un lado los juicios que podamos emitir acerca de la bondad o maldad de las acciones de la madre, su responsabilidad o falta de ella al engendrar dichas vidas, si es verdad que Dios es bueno, todopoderoso, providente y único dador de vida, no nos puede caber la menor duda de que esos niños harapientos y desnutridos fueron queridos por Él y tienen una misión importante que cumplir en esta vida. Humanamente es difícil de entender, pero si creemos en la vida eterna, todo cobra sentido automáticamente. La vida siempre es un don, aunque esté llena de sufrimientos y amarguras, pues es la oportunidad para alcanzar una eternidad feliz junto a Dios. La vida es solo un puntito en la eternidad y cualquier sufrimiento vale la pena para alcanzar esa vida eternamente feliz junto a Dios. A los hijos de Francisca se les pedirá mucho menos que a otros para alcanzarla. Esos niños también son una bendición, una muestra del amor de Dios por el hombre. Lo mismo podemos decir de los minusválidos, los deformes, los enfermos mentales, los abandonados, los que mueren de hambre en la India. Todos ellos fueron amados por Dios desde siempre y todos tienen una misión especial e importante en este mundo. Novena reflexión. La paternidad debe ser responsable. El término paternidad responsable surgió por primera vez de la Iglesia, refiriéndose a la responsabilidad que implica el hecho de ser padres. Y el Papa y los obispos han seguido hablando de ello en sus documentos, pero su significado original ha sido desvirtuado por algunos gobiernos y asociaciones que dicen luchar contra la sobrepoblación. De esta manera, el término paternidad responsable se ha convertido en eslogan publicitario y usado de esta manera nos ha llevado a creer que la responsabilidad de los padres se mide en función al número de hijos y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo triste es que esta situación ha engañado a muchos creyentes y no creyentes, a sacerdotes y laicos. Ha disfrazado la verdad escondiendo bajo la palabra responsabilidad al egoísmo, a la sexualidad desenfrenada, al materialismo, a la comodidad. El término paternidad responsable, entendido como pocos hijos para darles mucho, es un engaño, pues algunos de los que lo siguen justamente lo hacen por no asumir una nueva responsabilidad, ya sea por flojera, por egoísmo, por falta de generosidad o por falta de confianza en Dios. Sin embargo, el término es muy valioso cuando se le da su primer significado, que se refiere a hacerse responsables de los hijos que se tengan. De esta manera, la paternidad responsable se ejerce una vez que el hijo nace y no impidiendo que éste nazca. La paternidad responsable no consiste en limitar el número de hijos, sino en asumir la responsabilidad desde el momento de la concepción, de educar y amar a este hijo con el esfuerzo, el tiempo, el trabajo, el sacrificio que sea necesario. Si un matrimonio no desea asumir esa responsabilidad, que se abstenga de tener relaciones. Pero si a priori se ha asumido dicha responsabilidad y se confía en que Dios suplirá nuestras limitaciones, entonces, ¿por qué abstenerse de los goces propios y exclusivos del matrimonio exactamente en los días en que el organismo está preparado para ellos? Es cierto que sería irresponsable aceptar una nueva responsabilidad cuando se ve claramente que no puedo cumplirla. Pero la responsabilidad de una nueva vida solo la puede dar Dios y la da con una promesa. Dice: no os preocupéis, vuestro Padre que está en los cielos ya sabe qué necesitan. Busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Que en otras palabras significa: yo te daré lo que necesites. Confía, soy todopoderoso y te amo. Es cierto, es, entre comillas, menos malo no aceptar la responsabilidad que aceptarla y no cumplirla. Pero sin duda, lo mejor es aceptarla y cumplirla. ¿No es cierto? Décima reflexión.
¿Cuál puede ser una razón grave? El Santo Padre, quien conoce muy bien a Dios, Juan Pablo II, nos dice que es lícito usar el método de la continencia periódica para espaciar los embarazos, cuando existe una razón proporcionalmente grave que así lo amerite. Ojo, nos dice es lícito, pero no nos dice es recomendable o es obligatorio, y nos habla de espaciar, más no de limitar. En todos los documentos de la Iglesia alrededor del tema, desde el Humane Vitae hasta la Evangelium Vitae, pasando por la Familiares Consorcio y el Nuevo Catecismo, se habla de una razón grave. Puede ser económica, social, fisiológica, psicológica, pero no se especifica cuantitativa ni cualitativamente. Es decir, no se aclara qué tan pobre o qué tan enfermo o qué tan loco tiene que estar uno para que sea lícito espaciar los nacimientos. Y como no se aclara, el deseo de, entre comillas, ser responsables de acuerdo al eslogan, ha hecho que muchos matrimonios crean que una razón grave puede ser, por ejemplo, el no poder mandar a los hijos a una escuela costosa. ¿Qué sabemos nosotros si el ir a esa escuela les ayudará para su salvación? Si Dios lo quiere y sabe que esto es indispensable para la salvación de sus hijos, ya se encargará Él de que podamos conseguir una beca. Otra, no podemos ir todos los años a Disneylandia. Nos enriquece Disneylandia de tal manera que es indispensable para la salvación. San Agustín no la conoció y sin embargo se fue al cielo. Otra, el no tener una casa suficientemente grande para que cada hijo tenga su recámara con un baño y vestidor. ¿No será más enriquecedor para los niños el aprender a convivir en un espacio más pequeño? Otra, el no tener tiempo suficiente para llevar a todos a clases de karate, computación, tenis y todo lo necesario para ser superhombres. ¿No será más santificante el convivir en casa y aprender a mamá con los otros y compartir a mamá con los otros y ayudarse mutuamente? Otra, el no tener paciencia suficiente para lidiar con más de dos. ¿No es la paciencia un fruto del Espíritu Santo? ¿No deberíamos confiar en que Dios nos la dará si sabe que la necesitamos, en que vendrá incluida con el siguiente hijo? Otra, el no tener tiempo para atender a todos como a mí me gustaría. ¿Y cómo le gustaría a Dios que yo los atendiera? Las mamás siempre atendemos a la sobreprotección y tal vez Dios quiere que nuestros hijos aprendan a ser autosuficientes más rápido por alguna razón que Él conoce y nosotros no. Nosotros no lo podemos saber, pero Dios lo sabe todo y nos ama. ¿Por qué no dejarlo de seguir a Él si nuestra razón es grave o no? El camino fácil es poner cualquier pretexto de gravedad. Hay que aprender a confiar en su divina providencia, cuidando solamente el poner todo de nuestra parte para cuidar y educar a aquellos hijos que Él, guiado por su bondad y sabiduría, nos mande. Esos hijos serán una muestra clara de su bondad, una prueba viviente de cuál es la misión que nos tiene encomendada desde toda la eternidad. A pesar de todo lo dicho, estoy de acuerdo en que pueden existir razones verdaderamente graves. Por ejemplo, mi matriz está destrozada, me pongo en peligro de muerte con un embarazo. Otra, mi marido y yo tenemos serias desavenencias y pleitos continuos. Otra, estoy en tratamiento psiquiátrico, pues tengo un problema emocional grave. En estos casos no se puede asumir la responsabilidad de cuidar y educar a un hijo y por lo tanto puede recomendarse la continencia y tal vez no solo periódica, sino total y permanente, pues lo contrario sería un atentado contra la vida misma. Pero continencia por miedo al sacrificio que traerá la concepción de un hijo, eso tiene mucho de egoísmo y poco de amor. Este sacrificio sería tan vano como el de las mujeres que dicen, entre comillas, sacrificar su maternidad por mantener una figura esbelta. La continencia por miedo al hijo puede ser más egoísta que la misma píldora. Eso de tener que tomarse diariamente y sin falta unas pastillas que engordan, sacan acné, generan hemorragias, destruyen el sistema hormonal y lo peor de todo, anulan la posibilidad de recibir a Jesús sacramentado, solo por complacer a un marido que no quiere más hijos, es más difícil y arriesgado, sin duda alguna, que negarse a tener relaciones en los periodos fértiles. Del mismo modo, podría resultar menos egoísta el ser capaz de arriesgarse por amor al marido a una operación de hígado, a una operación del hígado de trompas
o de vaciado de matriz que le generarán unas molestias horribles física y psicológicamente. Usar el método Billings sin tener una razón grave para evitar el embarazo puede ser tanto o más nocivo que los métodos artificiales, pues además de ser un camino más fácil, deteriora la comunicación en el matrimonio y genera unas relaciones, entre comillas, semi-obligadas y poco satisfactorias, como se ve en el diario de mi amiga. El método Billings no es malo, pero no debe ser un, entre comillas, estilo de vida, sino solamente un, entre comillas, rompas el cristal en caso de emergencia, para recurrir a él en los momentos aislados de la vida matrimonial en los que exista una razón verdaderamente grave para no tener otro hijo. Valdría la pena preguntarles a todos los matrimonios que creen santificarse por llevar el método Billings, ¿cuál es tu razón grave, entre comillas, para no desear más hijos? También deberíamos preguntarles a algunos promotores del método si no se sienten mal de hacer creer a los jóvenes próximos a casarse que para ser, entre comillas, responsables, deben controlar, entre comillas, el don más grande que han recibido de Dios, que es el de ser capaces de ser co-creadores con Él. ¿No sería mejor utilizar todos los esfuerzos y recursos humanos y materiales para convencer a los hombres de que deben confiar en Dios Padre, sabio, todopoderoso, providente y bueno? 11ª reflexión. La continencia como medio de santificación. La continencia voluntaria de la pareja puede ser un excelente medio de santificación cuando está basada en el deseo de formar la voluntad, hacer un sacrificio por alguna causa noble, mejorar las relaciones de la pareja o reparar las penas merecidas por el pecado. Pero cuando está basada en el miedo a tener otro hijo por falta de generosidad, no sirve como medio de santificación. Hay gentes buenas que desean ser fieles a Dios, a las que por desgracia las presiones sociales les han hecho creer que su continencia basada en deseos materialistas es un sacrificio con el que agradan a Dios. Las parejas que desean utilizar la continencia periódica como medio de santificación deberían poner una fecha fija para su continencia, por ejemplo, todos los viernes o toda la cuaresma, o no fijar esas fechas en función a los periodos fértiles, pues el miedo al hijo puede estropear o enturbiar su trabajo de santificación. 12ª reflexión. ¿Es el método Billings un mal necesario? Existen organizaciones buenas como WOOMB que promueven el método Billings entre las masas para contrarrestar la acción de las autoridades antinatalistas. Es verdad, si el método no se promueve, entonces la gente caerá en el uso de anticonceptivos o en el aborto, que tienen peores consecuencias. Pero ¿es el Billings lo que debe promoverse o la generosidad y la confianza en Dios? Cuando le preguntaron a Jesús acerca de por qué Moisés aceptaba el repudio, el divorcio, él dijo: eso era por la dureza del corazón del hombre, pero en un principio no fue así. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jesús contestó esto, no porque creyera que el corazón del hombre había cambiado, sino porque sabía que nos iba a dejar el sacramento del matrimonio, mediante el cual el mismo Dios ayudaría al hombre a ser capaz de cumplir con la indisolubilidad y la unicidad de la unión conyugal. El hombre no había cambiado, pero antes estaba solo y ahora contaba con la fuerza del sacramento, con la fuerza del mismo Dios. ¿Será acaso ahora que se promueve el método, entre comillas, debido a la dureza del corazón del hombre? ¿Es la promoción indiscriminada del mismo un mal que se permite para evitar otros peores? ¿No es el sacramento lo suficientemente poderoso como para también ayudar a la pareja a confiar en Dios en este aspecto? Tendrá que venir Jesucristo de nuevo para instituir un nuevo sacramento que ayude a los matrimonios a confiar en la mano providente de Dios. No es posible. La gracia del sacramento es suficiente. Lo que sucede, y deberíamos de aceptar, es que nuestra fe es muy débil y preferimos creer en las erróneas y falaces teorías maltusianas, las cuales, a pesar de haber sido desmentidas miles de veces, siguen asustándonos con sus historias de un mundo superpoblado e incapaz de alimentar a todos. Aquí transcribo algunas citas del Evangelio que me encontré cuando andaba en mi crisis de conciencia y todas ellas me confirmaron mis conclusiones. El que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. No os preocupéis
por lo que habéis de comer, pues vuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitan. Busca en el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo lo que hicisteis a uno de ellos, a mí me lo hicisteis. Ay de aquel que rechace a uno de estos pequeños, pues los ángeles que los cuidan miran la gloria de Dios. Recibiréis el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. No encontré ninguna que dijera, procread y multiplicaos con responsabilidad. No vaya a ser que vuestra generosidad le gane a la providencia de Dios. 13ª reflexión. Lo que el Dr. Billings nos dice. Mientras mi conciencia me gritaba que no estaba bien el estilo de vida Billings, cayó en mis manos el libro El amor es más fuerte, en el que el autor, en la página 208, cita al Dr. Billings cuando advierte, cito, «Es particularmente desaconsejable en los primeros años del matrimonio que los momentos de experiencia sexual sean determinados por la infertilidad más bien que por la inclinación natural. Además, la evasión del embarazo en esta época es notablemente peligrosa para la estabilidad del matrimonio». Método de la ovulación, Ediciones Paulinas, México, 1976. ¿Por qué no nos dicen esto en los cursos del método Billings? Conclusión final. El mundo necesita hombres y mujeres santos. Si de verdad creo en el valor de la vida, si de verdad creo que Dios es todopoderoso y que es el único dador de vida, si de verdad creo en su divina providencia, si de verdad creo en la vida eterna, ¿qué razón puede ser tan grave como para que sea preferible no permitir que un nuevo ser humano tenga la oportunidad de gozar de la felicidad eterna junto a Dios? ¿No será un pecado grave de omisión dejar de traer un hijo a la vida pudiéndolo haber hecho? En cierta ocasión la Madre Teresa de Calcuta dijo, «Los hijos son como las estrellas. Nunca podremos decir que hay demasiados». Y es verdad, nunca serán demasiados porque la situación actual del mundo necesita de muchos hombres y mujeres santos que enseñen la verdad a toda la humanidad. Y si no los engendramos los católicos, ¿quién lo hará? Termino retomando las palabras preferidas del Santo Padre. No tengáis miedo. Si de verdad creo en Dios, no puedo desconfiar de Él. No puedo tener miedo ni siquiera ante la posibilidad de la enfermedad o la muerte, pues Él mismo con su pasión nos enseñó que cualquier sufrimiento vale la pena con tal de conseguir la vida eterna. Y la única manera de que nuestros hijos la alcancen es permitiéndoles nacer. Las familias numerosas son un signo de bendición divina y de la generosidad de los padres. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.